Bueno, pues los objetivos del estudio 2 de la línea de investigación del proyecto Menara es una caracterización de los hábitos de vida de la población marroquí en Andalucía. Es una caracterización que ha sido cruzada por diferentes variables y se ha tenido en cuenta todos los procesos y recursos que hay para convivencia. El tejido asociativo también nos ha parecido de vital importancia. Se han tenido en cuenta 4 informantes clave, son dos informantes poblacionales, población marroquí y población andaluza, e informantes claves del tercer sector, así como de instituciones públicas que trabajan en el mundo de la convivencia y la integración en Andalucía, y en un marco referencial temporal de 2006 hasta la actualidad, teniendo en cuenta que este periodo de referencia es atravesado por el fin del ciclo inmobiliario en 2008 y cuáles son esas consecuencias dentro de los hábitos de vida de la población marroquí aquí en Andalucía. La metodología que se ha utilizado es cualitativa. Se han realizado 72 entrevistas en profundidad en un muestreo que comprende los 4 perfiles mencionados y 5 grupos de discusión también relacionados con los perfiles. Esta metodología ha permitido identificar los hitos discursivos que han cualificado de manera correcta los hábitos de vida de la población marroquí en Andalucía y cuál es su evolución desde 2006 a 2013, su evolución futura y cuáles son las potencialidades de convivencia que hay en las diferentes comunidades. En primer lugar, nosotras consideramos importante destacar que lo central en el modelo de convivencia entre personas no es tanto la nacionalidad, sino que realmente lo que determina es la posibilidad de desarrollar un modelo integrador o, por el contrario, mantener los colectivos aislados y con conductas cerradas en torno a sí mismos. Lo que determina esto es el capital social y cultural de las personas. Y esto es exactamente igual para la población marroquí y para la población andaluza. Se ve de forma muy clara en el estudio cómo las personas que proceden de ámbitos de socialización heterogéneos, como son los contextos urbanos y aquellos contextos donde de alguna manera las pautas culturales están abiertas y hay un contacto permanente con lo diferente, con el otro desde el punto de vista cultural, esto permite desarrollar una construcción de identidad abierta y permeable a los cambios. Por el contrario, los contextos de socialización muy homogéneos, en los cuales el peso de la propia cultura es muy importante en la construcción de identidad de las personas y de alguna manera determina su conducta en todos los ámbitos de vida, dificultan la convivencia con el otro. Se hace costoso integrar la diferencia cultural porque de alguna manera se percibe como una amenaza a la propia identidad. El hecho de que aparezcan en lo que consideramos nuestro terreno personas que no responden a esa identidad homogénea se vive como un ataque porque se puede considerar que lo que nosotros somos como grupo puede llegar a desaparecer o contaminarse. Esto lo encontramos de manera bastante presente en el ámbito rural, pero no en Marruecos, sino también aquí en Andalucía. Se podría decir que lo más importante es que las actitudes para la convivencia o por el contrario, los obstáculos que derivan en rechazo y en choque cultural tienen que ver con el capital social y cultural de las personas, con ese proceso de construcción de la identidad en una socialización homogénea o heterogénea, más que con la identidad nacional. Se podría resumir en que la integración es cuestión de personas y no de nacionalidades. En el marco desde el año 2006 al 2013 encontramos un hito de crisis financiera en el año 2008. Todos los informantes clave lo que han destacado es que hay dos fenómenos principales. Por un lado, hay una reducción de todo lo que es el presupuesto dedicado a convivencia e integración en Andalucía,
y esto hace que las entidades, en particular el tercer sector, que antes se dedicaban de manera plena a planes de convivencia, pasan a tener muchos menos recursos. Y esto provoca que se pase de un régimen de cooperación que venía existiendo, teniendo en cuenta el saber hacer de Andalucía y la gran experiencia en integración y convivencia que venían teniendo, pasan a un régimen de competencia, porque como escasean los recursos, lo que tienen que hacer es, en diferentes licitaciones, competir entre ellas. Lo que han valorado los y las técnicas del tercer sector que han participado en el estudio es que esto encarece o empeora los programas de atención. Eso por un lado. El segundo fenómeno que se ha encontrado durante la investigación es que cuando antes se cubría un ciclo integral en términos de convivencia de cara a la población migrante, lo que ha pasado es que ante la escasez de recursos se ha bajado, entre comillas, el nivel hacia la atención primaria y se ha focalizado en las personas con riesgo de exclusión social, primera acogida, asesoramiento básico. Esas son las tres líneas que han mantenido por necesidad básica de la población y porque ese sector de población en riesgo de exclusión social ha aumentado, incluye no solo a migrantes. Entonces, en ese sentido, la crisis ha afectado muchísimo a los recursos en convivencia e integración, y no en términos creativos o de optimización, sino pasando a un régimen de competencia y a una reducción de los programas de integración.